Quiero precisamente en esta mañana hablar acerca de la fe. Pero antes de hablar de la fe, yo no sé cuántos de ustedes se acuerdan, a mí se me olvidó qué prediqué el domingo pasado. Anita me recordó, preparando un lugar para el Señor. La palabra de Dios tenemos que recordarla. Cuando usted llegue, ¿de qué predicaron el domingo pasado? Porque cuando uno da una palabra, hermanos, uno espera y uno cree que Dios actúe a través de esa palabra. Si algo Dios va a glorificar en medio de los tiempos y siempre ha glorificado, es su palabra. Dice que todo va a cambiar, se va a mover. Pero esta bendita palabra de Dios permanece para siempre. Y si usted apoya su fe y espera completamente en esta palabra, hermano, usted va a ser guardado. Dice la palabra, yo no sé por qué les estoy diciendo esto. Y ni siquiera he empezado a dar la introducción de la palabra. Pero aunque veamos que el mundo cambie y que las cosas se transformen no para bien, sino para mal, dice la palabra del Señor, yo estaré confiado. Porque cuando nosotros construimos nuestra vida en la roca, aunque venga la tempestad, aunque vengan los vientos, su vida va a permanecer firme y estable. Porque su seguridad no está en el hombre, ni en las noticias, ni en las promesas de hombre alguno, sino esto: séquese la hierba, marchítese, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Dice la palabra que Dios no miente. Dios no miente. Esta palabra es segura. Amén. Gloria a Dios. Entonces, en el amplio campo de la fe podemos aprender muchos ejemplos de ella, manifestaciones personales de fe, pero debemos tener en cuenta algunos principios de la fe. La fe se fundamenta en algunos principios. ¿De qué le voy a hablar yo en esta mañana? Voy a hablar de fe, pero quiero decirle lo siguiente. La fe tiene enemigos. La fe tiene adversarios. El camino de la fe es un camino también de oposición. El camino de la fe no es, yo no le voy a decir que no es fácil ni es difícil. Dice la palabra, para los hombres es imposible, pero para el que cree, todo es posible. Pero quiero decirle que en el camino de la fe nos vamos a encontrar adversarios o resistores o resistencia a la fe. Y quiero hablarle en esta mañana precisamente de los enemigos de la fe. Hemos oído decir, pero yo desde que comencé a buscar del Señor se me presentó esto y aquello, y como que hay algo que se resiste y se opone. Déjeme decirle que vas bien. Hay una llave de sabiduría que dice que antes de tu promoción vendrá oposición. Antes de tu promoción puede venir una acusación falsa para tu vida. Antes de José ser promocionado al lado del faraón vino acusación falsa. Cuando José soñó los sueños del Señor, se levantaron sus mismos hermanos a oponerse a los sueños y al propósito y al plan de Dios. Los gigantes no aparecen en el desierto. Los gigantes se manifiestan cuando tú vas entrando a la tierra prometida. Los gigantes se presentaron en la tierra que Dios le dijo a Moisés que le iba a dar. Si usted está viendo gigantes y está viendo oposición, tranquilo que usted va bien. Como aprendí yo por ahí en la calle, entre más altos más rápido caen. Pero de seguro hay bendición para aquellos que deciden caminar en la fe de Dios.
Pero antes de hablar de estos enemigos de la fe de Dios, permíteme hablarle de unos principios de fe. 3 principios de fe. Primero, Marcos 11:22 nos dice: tened fe en Dios. Marcos 11:22 nos dice la palabra que nuestra fe tiene que estar puesta en el Señor, ¿sí? Jesús les dijo: tened fe en Dios. Apréndase ese versículo. Jesús les dijo: tened fe en Dios. De una u otra manera, la gente tiene fe. Hay veces tenemos fe en el té de hierbabuena, tenemos fe en X medicina, pero podemos estar equivocados y errados en el camino de la fe, porque tal vez usted pueda estar pensando y usted puede estar diciendo: yo tengo fe que las cosas van a cambiar. Yo tengo fe que esto se va a poner bueno. Yo tengo fe. Y enfocamos la fe al cambio de las circunstancias. Pero la Biblia no dice eso. La Biblia dice que tenemos que tener fe en la persona de Dios, en el Padre, en el Señor. ¿Por qué? Porque Él no cambia. Entonces, un principio de la fe es que nuestra fe tiene que estar enfocada en Dios, a lo que Él dice. Porque cuando Pedro ve a Jesús en el mar, Pedro no se va a caminar sobre las aguas porque él dijo: yo tengo fe que el agua se va a poner dura. Yo tengo fe que se van a levantar unas piedritas y voy a caminar sobre las piedritas. Él dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya. Y él caminó sobre la palabra que Jesús le dio. ¿Sí? Entonces, el primer principio de la fe es que la fe está puesta en Dios, en lo que Él dice. Si Dios lo dijo, usted tranquilo. Por eso es importante desarrollar una visión correcta respecto a lo que dice la palabra del Señor. Hay un testimonio de un misionero que nos dio clase a nosotros. Y él dice: yo acepté a Cristo, pero por muchos años yo me sentía indigno. Yo sabía que la Biblia dice que tenemos perdón en el Señor. Pero lo que pasa es que yo llevé una vida muy loca. Y era tan tremendo que a mí me corrieron del estado donde yo vivía. Entonces él me dijo: yo tengo prohibido ir al estado de Luisiana. Y yo le pregunté: ¿cómo es así? Digo: ¿usted ha visto esa gente que tiene unas motos grandotas, negras y barbudos? Sí, yo era uno de ellos. Y yo fui misionero, y estando en las selvas de Guatemala, yo estaba orando porque necesitábamos una palabra del Señor. Y yo toda la vida me sentí que mis pecados eran tan grandes que tal vez Jesús no me había perdonado. Y un día, estando en la selva, empiezo a leer la crucifixión y muerte de Jesús. Y lee esa palabra donde el soldado le da una lanza a Jesús, ¿cómo es? Lo corta, lo traspasa con la lanza. Y él dice: yo oí algo que me dijo: ese eres tú, y esa sangre yo la derramé por ti. No hay pecado tan grande que yo no pueda perdonar. Entonces, la fe, él pensaba que su salvación dependía de lo que él había hecho, bueno o malo. Y el perdón de nuestros pecados no depende de otras personas, no depende de lo que hicimos o lo que seamos, depende de esta bendita palabra del Señor, depende de la sangre del Cordero de Dios. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Segundo principio, Efesios 4 del 3 al 5 dice: solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz,
un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados, en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo. No hay diferentes tipos de fe, hay una fe. Hay gente que dice, yo me casé por la fe de la tal, de la... No, 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 no. Hay una sola fe y es la fe de Dios. ¿Sí me explico? Bueno, sí, tal vez usted le cae bien el té con limón y jengibre, ¿no? Y dice, necesito un té, ¿sí? O te necesito. No, no, necesito un té, ¿sí? Y entonces uno dice, a mí siempre me cae bien, ¿no? Yo ahorita estoy tomando omega 3 y me ha caído bien. Se me quitaron los dolores de cabeza, me ha controlado un poquito los triqui. No me volvió a dar, no sé, le estoy haciendo propaganda, esto puede ser editado. No me volvió a dar jaqueca. Siempre los niveles de triglicéridos se me subían muy rápido, ¿no? Por las harinas y eso. Pero yo sé que no es por eso, es porque el día que se me acaben y deje de tomar, yo igual tengo que seguir confiando en el Señor. Entonces no es la fe en el omega 3, no. Es una sola fe. Hay diferentes manifestaciones y operaciones cuando uno decide caminar en fe. ¿Por qué es una fe? Porque la fe que usted tiene no se la dio el mundo, se la dio Dios. O sea, los hijos de Dios tienen el mismo tipo de fe que Dios tiene. Porque Dios no le da una fe, a esta se la voy a dar así medio ácida. A esta fe se la voy a dar dulce. No, 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 es una sola fe. Es la fe que viene de Dios. Es más, la palabra de Dios dice, la fe que vence al mundo. Usted tiene la fe de Dios, hermano. Usted tiene la fe de Dios. Y si usted tiene la fe de Dios, ¿habrá algo imposible? En ninguna manera. Entonces el primer fundamento, el primer principio de los tantos es tener fe en Dios. El segundo es que hay una fe y es la fe de Dios. Y el tercer principio, porque pueden ser más, ¿verdad? ¿Qué creen ustedes que sea un principio, un fundamento de la fe? Por ejemplo, la Biblia dice, la fe obra por el amor. Yo no lo tengo escrito, pero eso dice la palabra del Señor. O sea, yo puedo decir que yo tengo mucho amor, pero si Anita me cae mal y no la amo, ahí no obra la fe. Entonces eso es un principio. Algo que bloquea la fe es la falta de amor, ¿no? Pero yo tengo aquí un principio basado en Hebreos capítulo 11, versículo 6. Y Hebreos 11:6 dice que usted puede hacer muchas cosas para Dios. Usted le puede dar comida a los pobres, usted puede dar dinero al necesitado, usted puede caminar de rodillas de aquí a no sé dónde, pero la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. O sea, no hay posibilidad alguna de agradar a Dios si no pasa eso por el camino o el filtro de la fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Dice, ¿cómo yo agrado a Dios? ¿Me porto bien? ¿Sí? ¿Camino derecho? ¿Está bien? No diga malas palabras. Deje de ser peleón. Mejore el carácter. Perdone. ¿Qué más? Pero si usted no tiene fe, naranjas, no puede agradar a Dios. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que cuando tú te acerques a Dios, tú tienes que creer que cuando tú te acercas a Dios, Él está ahí. Y no solamente eso, sino que Dios recompensa y es galardonador de aquellos que le buscan. O sea, busque a Dios con fe, porque no hay otra manera si no pasamos por el filtro de la fe. El apóstol Pablo, por ejemplo, dice, mire, si yo diera mi vida en sacrificio, le diera de comer al mundo entero y tuviese todos los dones, pero por ejemplo dice, pero si no tengo amor,
nada vale. Entonces hay resistores de la fe. Entonces, primer principio, tener fe en Dios. Segundo, hay una sola fe. Hermanos, esa es la fe común que nos une, la fe de Dios. Y tercero, sin fe es imposible agradar a Dios. Y aquí hay algo importante, hermanos. Quiero hablarle de un mito de la fe. Un mito de la fe. Y ese mito sale con base a Mateo 17, 19 al 20. Mateo 17, 19 al 20 dice: perdón, ¿dónde es donde dice? Creo que es Marcos 11, 22 o 23, que Jesús dice: si tuviere fe como un grano de mostaza, dijera este monte. Ahí está ahí. Ajá. Quítate. Ajá, lea el otro, el 24 o el 22, ayúdenme ahí. No, es el 20, el grano de mostaza, el 20. Ajá, Marcos 11, 22. 20, Pedro, ponga el 20. Vamos a hacerle caso aquí a los profesores. Mateo 17, 20, perdón. Aquí lo tengo, mírelo. Mateo 17 del 19 al 20, perdón. Estos lentes cuando se me bajan se me corren las letras. Viniendo entonces los discípulos a Jesús, aparte dijeron: ¿por qué no pudimos echar fuera el demonio, no? Entonces él les dice, Jesús les dijo: por vuestra poca fe. ¿Y por qué no por vuestra poca fe? ¿Y por qué esto no acá? Por vuestra poca fe. Porque de cierto os digo que si tuviere fe como un grano de mostaza, dijeres a este monte: pásate de aquí para allá, y se pasará, y nada os será imposible. Primer mito, nos han dicho en base a esto que mi fe tiene que ser como un grano de mostaza. Y uno dice: por lo menos como un grano de mostaza. Y nos quedamos en el grano de mostaza. Y no sé si Natalie por ahí tiene el aceitico. Natalie tiene un aceite. Dentro del aceite hay un grano de mostaza, y eso es muy pequeño, ¿no? Pero mire lo que dice. Mire lo que dice. Vamos a seguir leyendo, porque es que hay veces uno saca conclusiones apresuradas de algo, y entonces dice: ¿cómo necesito yo la fe? Bueno, como un grano de mostaza. ¿Y ustedes no creen que tenemos que crecer en fe? Y la fe tiene que crecer. La fe tiene que crecer. Entonces, puede comenzar como un grano de mostaza, pero el punto del grano de mostaza no era que se quedase ahí, sino que dice Mateo 13, 31 al 32. Otra parábola le refirió diciendo: el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza, que un hombre tomó y sembró en su camino, el cual la verdad es más pequeña que todas las semillas. Pero cuando ha crecido, quiere decir que no se queda en el grano, no se queda en la semilla. O sea, el propósito de la fe es que usted no tenga una semilla de fe. El propósito de la fe es que la fe se convierta en algo grande. O sea, la semilla es el comienzo, es el inicio de algo. Por eso dice la palabra que aunque tu primer estado haya sido pequeño, el postrero será mayor. Y Pablo dice, porque vamos de fe en fe, de victoria en triunfo en Cristo Jesús. Entonces, dice la palabra, pero cuando ha crecido,
es la mayor de todas las hortalizas y se hace árbol de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos a sus ramas. Es decir, la fe no solamente te bendice a ti en el principio, sino que a través del crecimiento de la fe, tú te conviertes en bendición para otros. O sea, no te quedes ni te conformes con una fe pequeña. Dios quiere que tu fe crezca más y más. ¿O no? Entonces el primer mito es que nos dicen que nuestra fe por lo menos tiene que ser un grano de mostaza. Sí, Jesús dijo, ciertamente lo dijo, pero no te quedes con el grano, que tu fe crezca. Imagínense, yo cumplí este año 30 años de matrimonio y que yo le diga y que Natalie me diga, ¿cuántos se quieren casar? No levante la... bueno, gloria a Dios. Que Natalie me pregunte, ¿y usted me ama? Y yo le digo, sí, pero chiquito, o sea, estoy procesando toda. No, hermano, me meto en problemas. Me meto en problemas. Sí, claro. Que usted le digan después de 30 años y usted, todavía estoy en el proceso en el proceso de amarte. ¿Ah? Voy en la etapa de soportar. No. ¿Usted no cree que el amor tiene que crecer? Claro. El amor tiene que crecer. Y si tenemos que crecer en amor, pues tenemos que crecer en fe, porque la fe obra por el amor. Entonces la fe tuya no se puede quedar como un granito. La fe tiene que crecer. Crezca en fe, hermanos. Crezca en fe. ¿Qué es la fe? Nosotros conocemos la fe basados en Hebreos 11:6, 11:1. Después la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Pero según lo que estamos leyendo y el contexto de Mateo 17 y Mateo 13, la fe es como una semilla. Y la semilla de fe es cuando tú plantas una semilla con la esperanza de recibir una gran cosecha o una cosecha específica. Es decir, tu semilla plantada en fe para obtener un resultado específico o un milagro determinado. Es decir, la fe es tu semilla. La fe es la semilla que usted tiene para cosechar en el futuro. Por ejemplo, Dios soñó un sueño y tuvo un sueño. Él soñó con la iglesia y con el cuerpo de Cristo. Entonces, cuando Dios planta su mejor semilla, ella se manifiesta a través de Jesús. Jesús es la semilla de Dios que necesitó ser plantada para obtener una gran cosecha, y es la familia de Dios. En otras palabras, la fe es algo que uno da, algo de valor que se valora, pero que tiene un beneficio mayor. O sea, la fe es para usarla, la fe es para sembrarla. La fe no se puede quedar en una semilla. Comienza con algo, pero de seguro que si sembramos en fe, vamos a recibir cosecha. Y esto es lo opuesto al egoísmo que opera en el sistema de este mundo. ¿Por qué? Porque el egoísmo es acaparador. El egoísmo es privar de algo a alguien para tu propio beneficio. Sin embargo, la fe o la semilla de fe es dar algo que tú tienes para crear algo que no tienes. Repito. La fe se opone al sistema de este mundo, porque el sistema de este mundo es egoísmo, acapara. Ese es el sistema del mundo. O sea, primero yo, segundo yo y tercero yo.
El egoísmo es acaparador. Y por egoístas privamos a alguien de un beneficio. Sin embargo, la semilla de fe es dar algo que tienes para crear algo que no tienes. Lo que tienes en tu mano puede ser una semilla de fe que va a crear algo en ti, que va a crear algo que todavía tú no tienes. La fe se siembra, pero queremos recibir, queremos cosechar, pero si no sembramos, por eso es que la fe tiene que crecer. La fe es la mejor semilla que tú tienes en tu mano para invertir en tu futuro. Y lo más preciado para un agricultor es la buena semilla. En estos días Samuel me dijo que estaban vendiendo 1 kilo de semilla de café de Brasil. ¿En cuánto? $800 1 kilo de semilla de un determinado tipo de café. Porque esa mata produce, eso cuando la mata suda, suda café. O sea, produce muchísimo. Quiere decir que tiene un alto grado de rendimiento. ¿Usted sabe lo que es invertir? Nosotros estamos acostumbrados. No, yo sé que aquí no. Yo sé que aquí no. Aquí estamos acostumbrados a pagar por lo que consumimos, ¿verdad que sí? No estamos acostumbrados a que nos den. No somos de los que acaparamos, somos los que damos. Usted es respuesta de Dios y bendición de Dios para otras personas. Amén. ¿Sabe por qué le digo esto? Porque un día David cometió un error de los últimos, ¿no? De esos que uno comete, bueno, no tanto así. Pero David cometió el error de censar al pueblo en base a su orgullo, porque quería ser reconocido, y Dios le dice: estás mal. Entonces él llega a la convicción y él dice: yo tengo que hacer un sacrificio al Señor y tengo que pagar por mi pecado. Y entonces él dice: voy a levantar en este monte, en este terreno, en esta montaña, voy a levantar un altar para el Señor. Y él dice, él averigua quién es el dueño del altar. No construyas el altar sobre el fundamento de otro. Dios te va a dar tu terreno, Dios te va a dar tu monte a ti para construir el altar, ¿ok? Entonces viene alguien que se llamaba Ornán, Jebuseo creo que era, y le dice David: te compro el monte. Y el hombre le dice: no, yo se lo doy, yo se lo regalo. Y en la Biblia no dice que David dijo: gloria a Dios, me lo dieron, me lo regalaron. David dijo: no, Señor, porque yo no le voy a ofrecer al Señor nada que no me cueste. Yo lo pago. Yo sé que es bendición, hermanos, que a uno le den cosas, pero no se acostumbre a vivir de lo regalado. ¿Sí me explico? La Biblia dice que Dios da pan al que come, y queremos pan y queremos comer, pero también da semilla al que siembra. O sea, va a llegar un momento donde tú vas a ser un sembrador. O sea, ¿quieres más semilla? Siembra más. Entonces no se acostumbre a lo regalado. ¿Se entiende esto? ¿Sí? O sea, no, si usted me quiere traer un quesillo de coco, ahorita yo se lo recibo. O una 3 leches con omega 3 light. Como es domingo hacemos la cena. Pero no se acostumbre, hermano. Dígale al Señor: mire, hermano, yo sé que ustedes como padres y todos estamos llenos de retos, ¿verdad? Para suplir a nuestros hijos. Dígale al Señor: Señor, déjame experimentar lo que tú eres. Tú eres un proveedor, yo como padre soy proveedor. Así que te pido semilla, hermano. Necesitamos semilla, hermano. Comer mucho pan, eso no es bueno. Poquito pan. Estoy parafraseando.
Entonces, hermano, cuando yo doy una ofrenda, cuando damos de nuestro dinero, nosotros estamos dando una parte de nosotros, de nuestro tiempo, de nuestros talentos, de la energía, del trabajo. En otras palabras, mi dinero o nuestro dinero nos representa. Repito, cuando nosotros damos una ofrenda, cuando damos dinero para Dios, usted no solamente está dando un billete, usted está dando una parte de usted porque usted lo trabajó con tiempo, porque usted estudió, porque usted se sacrificó y, como dicen por ahí los muchachos, se quemó las pestañas allá o las cejas en la universidad. En otras palabras, tu dinero te representa. Por eso Proverbios 3:9 dice: honra a Jehová con todos tus bienes y con todas las primicias de tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Porque no solamente doy una cosa, sino que yo me doy a través de lo que me representa. No me malinterprete, pero no tenemos que aprender a respetar el dinero. No de por dar. Cuando usted da al Señor en fe, creyendo que lo que usted está dando lo está representando delante de Él, y no porque pagamos. Yo esto no lo estoy diciendo porque yo les voy a pedir una ofrenda. No, yo lo estoy diciendo porque la Biblia dice que cuando tú honras a Jehová con todos tus bienes, con todas las primicias de tus frutos, hay una consecuencia. O sea, tú siembras algo que tienes para recibir algo que no tienes y que tal vez no tienes en este momento. Tal vez no tengas los graneros llenos con abundancia, y tal vez tus lagares no rebosen todavía, parafraseando y entendiendo el contexto agrícola. Pero cuando tú siembras, tú no solamente estás sembrando una semilla, sino que en esa semilla estás tú. Y cuando tú te presentas delante de Dios, hermano, entonces eso delante de Dios va a tener una recompensa. Y Dios te va a honrar, hermanos. Ojo, repito, esto es un principio de fe. Yo esto no lo enseño como pastor para pedirle más ofrendas. No. El apóstol Pablo dice: yo no estoy buscando dádivas. Estoy buscando es que abunde fruto en ustedes. Porque cuando usted más da, eso habla de tu generosidad, y el generoso será recompensado por Dios. Por Dios dice la palabra que el que da al pobre presta a Dios, y Dios paga bien, hermanos. Dios paga bien. Amén. Pero alguien tiene que pagarlo, porque nada es gratis. Nada es gratis, todo tiene un precio. Vamos a la palabra del Señor en Primera de Reyes capítulo 17. Primera de Reyes capítulo 17. A partir del verso 8. ¿Será que lo podemos leer? Yo tengo otra versión. Primera de Reyes, ¿sí? Capítulo 17, versículo 8. Vamos a leerla por aquí y me sigue. Vamos a leer desde el 8 al 16. 8 versículos. Un cablecito ahí que echa broma. Dice: vino luego a él palabra de Jehová diciendo, levántate y ve a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí, yo he dado orden a una mujer viuda que te sustente. ¿Qué dice este versículo? ¿Qué dijo Dios? Que Dios le había dado la orden a una mujer viuda que sustentara al profeta. Sigo.
Entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña, y él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Siga. Y yendo ella para traérsela, él dijo: esta es la mujer que Dios me habló, porque tiene que ser una mujer generosa, no tacaña y pichirre. Acuérdese que no había llovido por espacio, venía un hambre y había una sequía que duró 3 años y medio. Y se secó todo. Entonces, cuando Dios va a bendecir a alguien, levanta un generoso, busca un generoso, busca a alguien que se ponga en la brecha. Es que el tacaño no puede levantar la mano. ¿A quién? No puede, porque el codo lo impide. Pero esta mujer fue y la volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Siga. Y ella respondió: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja. Diga conmigo: un puñado de harina. Tengo un poquito, dijo esta mujer. Tengo un poquito. ¿Cuánto tiene usted para ir a comer? Poquito. Pero tengo algo. ¿Cuántas semillas? Poquito. Y un poco de aceite en la vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo, porque no me enviaron el gas. No, eso no lo dice. Para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. ¿Qué dijo Elías? No, ¿para dónde me mandó? La mujer está más limpia que yo, ¿no? Elías le dijo, ¿qué le dijo? No tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, tan fresco, ¿no? Y después harás para ti y para tu hijo. Siga. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho así. Porque Dios dijo. Porque Dios dijo. No por lo que yo digo, porque Dios dijo. Y cuando usted dice lo que Dios dice, ¿será así? La harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Siga. Entonces ella fue e hizo como él le dijo a Elías, y comió él y ella y mire lo que dice: y su casa. Yo no sabía que las casas comen, pero ahí estaba el loro, el perro, el gato. Pero ¿cómo yo le voy a dar comida al perro si? No, para toda la casa. Compra el perrito, ala, sí. Comió él, y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Amén. ¿Cuántos Elías hay aquí? Bueno, hay 3 enemigos que yo veo en esta historia que se van a oponer a la fe. El primer enemigo es el temor. Y el temor es una reacción psicológica. Es decir, la fe siempre va a desafiar tus sentidos. El temor es una respuesta, es una reacción. Es algo normal, es algo sí, es normal, sí. El problema es cuando el temor se convierte en pánico y te paraliza. Pero mire lo que el profeta le dice a la viuda: no tengas temor. El primer enemigo o uno de los enemigos de la fe es el temor. ¿Por qué? Porque tememos porque tal vez no caminamos sobre lo seguro. Y tal vez el caminar en fe vas a tener que soltar el control de la situación. Y cuando uno no controla las situaciones y cuando uno no ve por dónde camina, uno tiene temor.
Entonces la fe tiene un enemigo que se va a oponer siempre, que es el temor. Y uno ve en la palabra del Señor cuando Dios se revela a Josué, le dice: Josué, no temas, esfuérzate y sé valiente. Quiere decir que el temor siempre va a ser un opositor a aquello que Dios ha dicho. Así que si tú estás sintiendo temor en este momento por la situación del país, por lo que va a pasar, permíteme decirte que es algo natural, es algo normal, pero tienes que vencerlo. No nos podemos quedar presos del miedo y presos del temor. Es decir, la fe siempre va a desafiar tus sentidos. La fe va a desafiar tu razonamiento. La fe te va a llevar a caminar sobre aquello en lo cual usted no puede tener certeza y seguridad, y tal vez usted no puede confiar. Es decir, la fe siempre y la fe va a sobrepasar aquello que la razón te dice. Claro, yo sé que hay una línea muy delgada en caer en la insensatez. ¿Sí? No. ¿Por qué y cómo se combate el temor? Con la palabra del Señor. Porque Dios dijo que la harina ni el aceite va a escasear. Porque Dios dijo, o sea, el temor no se va porque yo venza el miedo, a la fobia, ¿a alguno de ustedes le tiene miedo a las arañas? Las ve y le da algo. Agarre la araña. ¿Usted quiere perder el miedo a las arañas? ¿Sí? El que tenga miedo a las arañas, enfréntela, dele duro. ¿Sí me explico? Yo no sé si eso es una terapia. Esa es la terapia de Louis Freud, no. Entonces, Job 3:25 dice, mire el peligro del temor. Job 3:25 al 26 dice: porque el temor que me espantaba me ha venido, y me ha acontecido lo que yo temía. No he tenido paz, no me aseguré ni estuve reposado. No obstante me vino turbación. Revisa si en tu corazón hay temor. Revísalo. Revisa si vives en temor. Y todos los días temor. Mire, lo que el mundo está hablando es temor, es miedo. Que si viene esto, que si viene aquello. Si nosotros sabemos qué es lo que viene, nosotros sabemos cómo va a terminar en esto. Porque a mí Apocalipsis me dice que el Rey de Reyes y Señor de Señores ha vencido, viene para vencer. Y no solamente Él, sino usted y yo como iglesia del Señor somos llamados victoriosos. Pero aunque tengamos que ser afligidos en diversas pruebas, las vamos a pasar. Porque ¿quién dijo miedo? Dios no tiene cobardes. Dios tiene un ejército que se llaman los valientes. Ese es el ejército del Señor. Gente que determinó creerle y seguir confiando en el Señor. El temor, hermano, el temor es una maldición que abre las puertas para la calamidad. El temor abre las puertas al desastre. El temor abre las puertas para que el diablo opere. Mire, porque Job dijo, él vivía con temor, él vivía espantado, él vivía temiendo siempre, vivió temiendo que le fuese a ir mal. Dice, no tenía paz, no me aseguré. Se levantaba a la 1, ¿qué pasó? A las 2, ¿y mis hijos dónde están? Y miedo por todo. El temor es una maldición. No solamente es un opositor de la fe, es una maldición que abre las puertas y le da acceso legal a Satanás que traiga ruina sobre la vida de las personas. Pero la Biblia dice que el temor sale cuando usted recibe revelación de quién es Dios, de que Dios te ama, de que Dios es bueno, de que Dios es tu Padre. Y donde está el amor de Dios y la revelación de Dios como Padre, como proveedor, el temor se tiene que ir. Pero mire, hermano, yo le contaba esta mañana
que cuando yo recibí al Señor a los 15 años de edad, pero yo le tenía miedo a la oscuridad. Porque yo cuando era niño vi la película de Drácula, el vampiro feo, el calvo. Y bueno, y también estuve en lugares que no debía estar, pero uno por ignorancia y por hacerle caso a la mamá de uno, fui para donde Brujilda. Y eso yo desde pequeño, yo no sé en qué rollo se metería mi abuelo, pero me acuerdo que mi papá me dice que yo tenía como 3 años y yo me paro en la madrugada y él me consigue y me dice: ¿y usted qué está haciendo ahí? Yo dije: alguien me estaba llamando. Eso me pasaba. Y claro, yo llegué, hermano, yo no podía dormir con la luz apagada. Y había temor en mi corazón. Y dígame, yo pensaba, y el día que yo me muera, ¿para dónde me voy a ir? Y yo le decía a un amigo que se llamaba Miguel: Miguel, ¿y usted cuando se muera, para dónde se va? Chamo, no sé. Pero yo decía: si hay un cielo, para allá no me voy. Y eso tenía temor tremendo. Recibí al Señor, hermanos. Mire, hermanos, se me quitó el miedo a la oscuridad. Yo no estoy diciendo que somos inmunes, que si de repente uno se consigue por ahí y no lo ve y se asusta. Yo no estoy diciendo eso. Pero Dios, en el Señor vencemos el temor. Vencemos el temor. Imagínese que usted vive en el campo, en el llano, y tiene que pararse en la madrugada a ver por qué las gallinas están gritando, y usted diga: no, me da miedo. No, se las come el zorro. Salga. Hay que enfrentar el temor. ¿Con qué? Porque Dios dijo. Satanás le dice a Jesús: si eres hijo de Dios, escrito está. Si eres hijo de Dios, entonces escrito está. No, escrito está. No, que hay una peste, que hay una plaga. Ninguna plaga tocará tu morada. No, que mire, el Señor, el bien y la misericordia del Señor están sobre tu vida. Entonces, el primer enemigo de la fe que yo tengo aquí escrito, pueden ser más, es el temor. Así que venza el temor. ¿Cómo? Escrito está. Así dijo Dios. Así dice Dios. Segundo, no lo dice directo, pero por razonamiento lo podemos entender. Versículo 11 dice: y yendo para traerla, el agua, él la volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Imagínense la viejita. ¿Y qué le pasa a este tipo? Es pasado, es abusador. Me está pidiendo lo único que me garantiza a mí la prolongación de 1 día o 2, 3 días de vida. O sea, ¿cómo es posible que yo le tenga que dar algo en tiempo de no hay, del que no hay? ¿Y qué pasa si esta mujer se ofende? ¿Y qué pasa si esta mujer se enrolla y se enfrasca? Porque el profeta le está diciendo que antes de que ella coma con su hijo la única arepa que se puede comer, se la tiene que regalar al otro, un recién llegado. Estoy hablando raro, ¿no? Ese es un caraqueño gocho. ¿Qué pasa, hermanos? Un corazón ofendido no puede recibir lo necesario de Dios para que se produzca el milagro. La palabra de Dios nos puede ofender. Ayer estábamos estudiando una palabra basada en Juan 6, del 58 al 63. Porque Jesús les está diciendo: yo soy el pan. Y chévere, yo soy el pan que vino del cielo. Ese maná que comieron en el desierto lo soy yo. Y luego dice: y yo soy. Ahora tienen que comer mi carne y beber mi sangre. No, cuando él dijo eso, la gente dijo: dura es esta palabra. O sea, él viene y dice: bueno, yo soy el pastor de las ovejas, el buen pastor. Chévere, sí. Yo soy el pan. Bueno, fulano es un pan, un pancito, un pan dulce. Ahí no ofende. Pero cuando Jesús le dice: el que no coma mi carne y beba mi sangre, naranjas. ¿Y sabe qué dice Jesús? Dura esa palabra, ¿no? ¿Cómo es eso? ¿Y este Drácula de dónde salió? Que ahora comer carne y sangre. Pero él no está hablando de eso, ya le explico. Y Jesús, ¿sabe qué Jesús les dice? Dice: esto os ofende.
le molesta esto. Cuando Jesús llega y les dice a los fariseos, Jesús dice: mi paz os dejo, mi paz os doy, yo no la doy como el mundo la da, ¿sí? Pero en un momento llega y le dice: no, Señor, yo no vine a traer paz, yo vine a traer disensión en medio de ustedes. No, que lo busca tu mamá y tus hermanos. ¿Qué cuánto de mamá y mis hermanos? Mi mamá y mis hermanos son los que hacen la voluntad del Padre. Entonces Jesús era un especialista en agradar a Dios por encima de agradar a los hombres. Y en el camino de la fe muchos van a ser ofendidos y muchos corazones se van a dañar y se van a doler. Entonces, si hay un corazón ofendido, usted no puede seguir caminando en fe. Esto está raro, ¿no? Pero lo que Jesús está diciendo en Juan capítulo 6, Jesús le está diciendo: mire, ese pan que vino del cielo, que comieron los padres, lo di yo porque yo soy el pan del cielo. O sea, yo soy el maná, yo soy la provisión. Ese cordero que sacrificaban y esa sangre que era derramada, que los protegía, ese cordero soy yo. Esa sangre la voy a derramar yo en la cruz del Calvario para tu bendición y para tu beneficio. Esa sangre que representa el nuevo pacto, que es el nuevo vino, la llenura del Espíritu Santo y marcado, soy yo. O sea, lo que Jesús le está diciendo es que si tú estás ofendido y te molesta lo que yo te estoy diciendo, pues no vas a poder participar conmigo, no vas a poder ir a la fuente. Y lo que Jesús le está diciendo en capítulo 6 de Juan es que yo soy la bendición, la fuente de toda bendición, de toda provisión. Quiere decir que si tú tienes a Jesús, tú tienes el pan, tú tienes la comida. Si alguien busca el reino de Dios y su justicia, entonces las demás cosas serán añadidas. Pero claro, Jesús les picha una curva y los ofende. Mire, hermanos, no te asocies con la ofensa. No te asocies con alguien que tiene un corazón ofendido. Y cuando Jesús dice, y usted me pudiera estar diciendo: pero pastor, yo tengo que perdonar a los enemigos. Sí, claro. Claro que sí tiene que perdonarlos. Y si los enemigos no se arrepienten, ¿usted falló? No, ya le explico lo siguiente. Cuando Él está diciendo en la palabra que tú tienes que perdonar, que yo tengo que perdonar, lo que Él está diciendo es que cuando yo venga a ti a buscar fruto de ti, que no se encuentre en ti la misma semilla de tu enemigo. Porque cuando Jesús llama a Judas, no le dice: mire, Juditas, medite bien lo que va a hacer, piensa bien. ¿Cómo es eso que usted sabe qué le dijo Jesús a Judas? Lo que vas a hacer, hazlo pronto. Hágalo. ¿Por qué? Porque él ya había determinado. Pero Jesús dijo: viene el príncipe de este mundo, ya llegó a Judas, pero en mí no está. ¿Sí me explico? No te asocies con la ofensa, ni con el ofendido. Te va a ir mal. Imagínense si ella hace una asociación, la mujer, y dice: ah, pero este profeta sí es aprovechado, y que profeta de Dios, y que esto, y que es pastor, y que no puede recibir de Dios. No, hay gente especialista en buscarle a usted la caída y la vuelta. A ver en qué usted mete la pata. A ver usted dónde se equivoca. Hay gente que es especialista en buscar su caída y su debilidad. A ver, ¿por qué? Porque hay un corazón dañado y ofendido. Entonces, un enemigo de la fe es la ofensa, porque la ofensa bloquea la palabra que Dios te da para tu propia bendición y para tu propio provecho. Entonces yo pregunto: ¿esto os ofende? ¿Sí me explico?
A mí me enseñó Watchman Nee en el libro de Autoridad Espiritual que cuando cae tu figura, cuando cae una autoridad, el que es puesto a prueba no es el que cayó, sino el que está mirando y el que está juzgando. ¿Sí me explico? Porque cuando Noé se emborrachó, porque estaba contento y vino para todo el mundo, antes no era ron para todo el mundo, era vino para todo el mundo, y viene y su hijo lo denigra y se levantaron otros, entonces el hijo que se ofendió por el pecado de su padre recibió maldición, pero el que restauró recibió bendición de Dios. Yo no estoy diciendo de ser alcahuetes, yo lo que estoy diciendo es que no dejes que en tu corazón viva la ofensa. No permitas que en tu corazón se haya ofensa de tal manera que bloquee lo que Dios necesita de parte de ti, que es fe para producir el milagro. Entonces si la mujer empieza a decir, este hombre es un aprovechador, este hombre es un vividor, entonces ella muere ahí, muere. ¿Se entiende esto? ¿O les ofende? Porque no te asocies con la ofensa ni un corazón ofendido. Judas determinó entregar a Jesús porque su corazón estaba marcado. Y Jesús no trató de convencer al ofendido. Esto es duro, hermano. Esto parece una clase de liderazgo y de ética pastoral. Pero como yo sé que ustedes son maduros. Entonces, pastor, ¿y no perdono? Claro que hay que perdonar. Y si el otro no se arrepiente, dice la palabra, si es posible en lo que dependa de ti estar en paz con tus enemigos. O sea que no depende de ti, pero delante de Dios lo que dependía de ti lo cumpliste y tú eres bendecido y santificado. Corrie ten Boom, cuando vio el alemán que había sido el torturador, el carcelero de su hermana y de su propia vida, y que murió en los campos de concentración, y lo vio y él estaba predicando y el Señor le dijo, perdónalo, y ella dijo, yo no quiero perdonarlo, por eso se murió mi hermana Betsy, era que se llamaba. Si este hombre fue un torturador, un nazi alemán, yo no lo puedo perdonar. Yo no le estoy diciendo que si quieres o que sientas. Y ella le decía, yo no siento. No, tome la determinación, porque si tú no perdonas, te seguirás o seguirás preso, seguirás atado a tu opresión, al que te hizo daño. Leía un testimonio de un evangelista que caminaba en milagros, y él dice, hermano, llegó una unción en mi vida que no había enfermo que no era sano en las campañas, pero llegó una mujer de último a pedir oración y no sucedía nada, y esta mujer seguía mal y seguía mal, se fue de último y se fue enferma. Y yo dije, Señor, ¿qué pasó? Textual y literalmente el escritor dice en un libro que acabo de leer, dice, al otro día llegó ella y fue la primera en ser sana. Y a mí me llamó la atención porque la noche anterior, y ella dijo, cuando yo llegué a mi casa empecé a orar y le pregunté al Señor, ¿por qué no soy sana, Señor? ¿Por qué no me sanaste? Y el Señor le dijo, porque no has perdonado. Y ella en ese momento no buscó al ofensor, porque no sé, alguien la maltrató, abusó de ella físicamente, pero ella dijo, yo suelto esto. Al otro día fue la primera mujer en ser sana. Cuando él le pregunta, ¿por qué usted fue sana? Dijo, porque anoche yo determiné perdonar, y después del perdón viene la bendición, después del perdón vino la sanidad, después del perdón vino la restauración. ¿Y el hombre dónde estaba? No sé si se murió, no sé si está vivo, no sé dónde vive el que me hizo daño, no sé qué se hizo, para dónde se fue ese sinvergüenza, pero hoy yo me desaté de esa ligadura. Y cuando Dios viene al corazón y viene a buscar la semilla, Él no te conviene que tú tengas la misma semilla de la naturaleza del diablo, que es la ofensa y es el odio. ¿Se entiende esto o no? ¿O hacemos un taller de sanidad? Tercer enemigo, para ir terminando, la desesperanza. Mire lo que dice en el versículo 12. El primer enemigo que tengo aquí es el temor, a vencerlo. No temas, amén. No tengas temor. Segundo,
la ofensa. El tercer enemigo de la fe, yo tengo anotado, hermanos, yo tengo anotado en mi celular una de las últimas prédicas del pastor, no sé si usted las tiene, se llamaba Los 4 enemigos de la fe. Yo tenía 4, pero se me acabó la hoja y dije, voy a dejarla en 3. Pero son más. La desesperanza, mire lo que ella dijo. Ella habla y se manifiesta a través de sus palabras. Y mire las palabras de la viuda. Nos dejaremos morir. Nos dejaremos morir. Porque aquí ya no hay nada que hacer. Perdió la esperanza de vivir. Perdió la esperanza. Pero ¿cómo voy a vivir si no tengo que comer? Mire lo que dice Romanos. Y vamos a ir terminando con esto. Romanos 4:18. ¿Les está bendiciendo esta palabra, hermanos? ¿Sí? ¿Dios les está hablando? Gloria a Dios. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y esto se trata de fe. Es más, la Escritura dice que el justo vivirá ¿por qué? Yo siempre digo que mi suegro tenía más fe que yo. Porque cuando yo me fui a casar, yo le dije al pastor, ¿no? Qué tremendo, ¿no? Es hablar con el pastor y el suegro y para pedirle la mano de la hija. Yo le dije, pastor, pero mire, yo no tengo esto. Y él no me dejó terminar. Me dijo, siempre lo repito, la fe determina todo en tu vida. Todo es determinado por la fe. Entonces me caso. Cuidado que Nelda está por ahí. Amén. El pastor Anderson era un pastor de fe, hermanos. Y él no negó su fe hasta lo último. Nunca negó la fe, hermanos. Que las medicinas, bueno, eso, cuando lleguemos a viejos nos ponemos así, ¿verdad? Pero no negó la fe. ¿Se acuerdan de la hojilla, de la afeitadora? Yo a veces veía el pastor que llegaba por ahí medio cortado, ¿no? Y tuvo una afeitadora de 6 meses o 3 meses, Carlos, Natalí, Nelda, no sé. 6 meses. Y uno, pero pastor, ¿cómo le saca usted filo? Y entonces él decía que hay principios en la fe en la cual los hijos de las tinieblas son más sagaces y son más audaces y operan en ellos. Yo le dije, pero usted ¿cómo afila? ¿Cómo hace? Explíqueme el cómo, porque pues sí, yo sé. Entonces él decía, yo veo primero lo que creo. Lo que creo me debe producir una imagen. Y cuando yo veo lo que estoy creyendo, suelto la palabra. Y cualquiera que le dijera a este monte, quítate, y no dudar en su corazón, sino que creyese lo que diga, lo que dice, le será hecho. La desesperanza, Romanos 4:18. Mire esta versión, mire esta versión. A Abraham lo llamamos padre, no porque haya sido padre. Abraham fue llamado padre antes de ser padre. ¿Por qué? Porque Dios lo dijo. Abraham lo llamamos padre no porque haya llamado la atención de Dios viviendo como un santo, sino porque Dios lo hizo cuando era un don nadie. No es lo que siempre hemos leído en las escrituras cuando Dios le dice a Abraham, te he constituido por padre de muchos. Antes de ser padre, antes de ser sano, usted llama, antes de que se vaya la enfermedad, usted tiene que llamarse sano. Antes de que se vaya la miseria, usted tiene que llamarse bendecido. Antes de que se vaya la miserablez, la pobreza, usted tiene que decir, diga al débil, fuerte soy.
Usted tiene que decir: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. El problema es que estamos esperando que cambien las cosas para llamarnos. Aló. Abraham fue llamado primero padre y luego se convirtió en padre, dice esta versión. Abraham fue llamado padre para convertirse en padre. ¿Oyó, papá? Porque se atrevió a confiar en Dios para hacer lo que solo Dios podía hacer, que era resucitar a los muertos con una palabra de hacer algo de la nada. Cuando era imposible, Abraham creyó de todos modos y decidió vivir no sobre la base de lo que vio que no podía hacer. Mire, ¿sabe qué versículo le estoy leyendo? El versículo 17, por una versión amplificada. Vamos a leer el 17 y el 18. Como está escrito: te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios. Usted es delante de Dios lo que Dios dice, no lo que el diablo le está diciendo. Usted delante, por eso el profeta dijo: vive Jehová en cuya presencia estoy, que aquí no va a llover por 3 años. ¿Por qué? Porque me da la real gracia. A quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fueran. El otro. Él creyó en esperanza contra esperanza. Se perdió la esperanza, surge la esperanza. ¿Por qué? Porque Dios dijo. Estoy terminando con este versículo. Cuando todo era imposible, Abraham creyó de todos modos y decidió vivir no sobre la base de lo que vio que no podía hacer, sino sobre la base de lo que Dios dijo que haría. Y así fue hecho padre de una multitud de pueblos. Dios mismo le dijo: tendrás una gran familia, Abraham. Ahora voy a leer el versículo 19 por una versión que Elías me enseñó, que es el mensaje, The Message. Tremendo, hermano. Mire el versículo 19, Pedro. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo. Ay, hermano, es que yo me veo en el espejo y... No, en serio, me veo en el espejo y Señor. Que estaba como muerto. Yo antes alzaba pesas, hermano. Disculpe, ¿verdad que sí? Siendo de casi 100 años la esterilidad de la matriz de Sara. Mire oiga esta versión y póngase sobre sus pies. Amén. Póngase sobre sus pies. Mire lo que dice el versículo 19. Mire lo que, oiga. ¿Cuántos dicen amén? Abraham no se concentró en su propia impotencia. Abraham no se concentró en lo que él no tenía. Y dijo: no hay esperanza. Este cuerpo de 100 años nunca podrá engendrar un hijo. No, él no se concentró en eso. Él no se concentró en lo que su mente le decía. ¿Y qué le decía su mente? No hay esperanza. Venezuela, no hay esperanza. Rubio, no hay esperanza. Este cuerpo de 100 años nunca podrá engendrar hijos. Árbol que nace torcido. Él no consideró eso. ¿Sí me explico? La fe tiene que transformar, la fe tiene que cambiar tu rutina, la fe tiene que cambiar la tradición, la fe tiene que cambiar la maldición. No, yo no sé si me está entendiendo. Cambió el dicho. Tal vez se le ocurrió: árbol que nace torcido. No dijo jamás su rama enderece. Tal vez dijo: se le caen los pajaritos para el piso. Pero tiene que cambiar la palabra de su boca.
Tiene que cambiar lo que usted está diciendo. ¿Por qué? Porque Dios dijo. No por lo que usted dice, por lo que Dios dijo. Y si usted habla lo que Dios dice, mire, hermano, que el diablo haga las maletas, que las comience a hacer, porque usted no habrá llegado a la casa y el diablo tiene que huir. Mire lo que dice: tampoco examinó las décadas de infertilidad de Sara. Deja a la vieja quieta, hermano. No se metió con la viejita. No le dijo por culpa. No. No anduvo de puntillas ante la promesa de Dios, haciendo preguntas escépticas y cautelosas. Se sumergió en la promesa y salió fuerte. Salió listo para Dios. Salió seguro de que Dios cumpliría lo que había dicho. Por eso dice Abraham: también de nosotros, también somos nosotros. Lo mismo se dice de nosotros cuando abrazamos y creer lo que Dios hizo para nosotros a través de Jesucristo, cuando nuestras condiciones eran iguales que Abraham, en desesperación y en la nada. Pero cuando consideramos a Jesús, y esa consideración es considerada por Dios la fe que obra en justicia, para que el débil sea fortalecido, para que el pobre sea rico, para que el maldito sea bendecido, para que toda maldición de enfermedad y de muerte, por el poder de Dios y por el Espíritu de Dios, en el nombre de Jesús, dice la palabra, a causa de la unción el yugo se pudrirá. A causa de la unción, a causa de la palabra de Dios, el enemigo tiene que agarrar las maletas y huir de tu casa, huir de la iglesia, huir de tu vida. ¿Por qué? Porque hay algo que está sobre ti. Se llama la sangre del Cordero de Dios, que fue precio suficiente para pagar la deuda, para pagar lo que te separaba delante de Dios. Aleluya. Todo es posible. Todo es posible. Todo es posible. ¿Habrá algo imposible para Dios? Hermano, Jesús le dijo a Pedro: Pedro, el enemigo te ha zarandeado. Te ha pedido para zarandearte. Imagínense que yo venga y le digo una profecía. ¿Qué tal esa profecía, Pastora Luz? Manuel. Pero ¿sabe qué dijo Jesús? Yo he rogado al Padre para que tu fe, porque la fe que usted tiene vence al mundo. La fe que usted tiene vence las tinieblas. ¿Quién le dijo a usted que usted no tenía fe? Tuvo que ser el diablo, que el Señor reprenda. Pero usted y yo tenemos la fe de Dios. Levante sus manos, dele un aplauso al Señor fuerte. ¿Qué tono está? Amén. Levante sus manos. Padre, en el nombre de Jesús, yo no sé cuál sea su necesidad, y yo sé que la hora está avanzada. Pero si usted ha levantado la mano en esta mañana, así como Moisés levantó las manos delante de la presencia de Dios, que Dios traiga bendición y victoria sobre tu vida en el nombre de Jesús. Yo declaro sobre usted, no porque yo tenga el poder de declarar y de hacer algo, yo digo lo que dice la Biblia, la palabra del Señor escrita en esta Biblia, que usted es bendición, que usted no es maldición, que Cristo se hizo maldición para que usted fuese bendecido en el nombre de Jesús de Nazaret. Oro que la bendición de lo alto, las puertas del cielo, por causa de tu generosidad, por causa de la semilla, por causa de lo que tú has sembrado,
sembrado por causa de la fe sea bendito en el nombre de Jesús. Y aquello que tal vez no se pueda solucionar, hoy lo llevamos a las manos del Maestro, a las manos del que llamó a Lázaro y le dijo a Lázaro después de 4 días: Lázaro, sal fuera. Resucitan los sueños, resucita la visión, resucita el propósito de Dios, resucita la gloria de Dios. Que la vida de Dios sea impartida en el nombre de Jesús de Nazaret. Sea bendecido en esta mañana. Toque a alguien en esta mañana y dígale: hermano, hermana, sea bendecido en esta mañana. Que esta semana sea una semana de bendición. Aleluya.